En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, muy bien. Vamos a continuar nosotros con nuestra serie, la serie de la Epístola de Santiago. Y hoy nos corresponde en esta oportunidad, en este domingo, ir a Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Santiago 1, 26 y 27. No olviden que las prédicas se están subiendo a YouTube. El canal se llama Pan de Vida para tu Corazón. Te invito para que escuches las segundas prédicas que se hacen los domingos, que se está hablando sobre el día de reposo, está hablando sobre los mandamientos. Te invito para cuando tengas un espacio en la noche, bien temprano, busques en YouTube Iglesia Pan de Vida para tu Corazón y puedas escuchar. Bueno, entonces, el tema de hoy, religioso o seguidor de Cristo. El tema de hoy, religioso o seguidor de Cristo. Continuamos con la epístola de Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Busquemos en nuestras Biblias, si no está en pantalla, para que podamos leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, aquí la epístola de Santiago nos da una continuidad de todo lo que hemos visto en los últimos versículos del capítulo 1, donde debemos tener presente estos elementos que no se nos pueden olvidar. Tenemos que ser oidores de la palabra, oidores y hacedores de la palabra. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Recibimos la palabra de Dios con mansedumbre. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Y si perseveramos en la palabra de Dios, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Y ahora llegamos a estos versículos, versículos 26 y 27. Y para poder trabajar estos versículos, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Es posible que no alcancemos a abordar todo el tema, todos estos dos versículos el día de hoy, porque vamos a mirar el versículo 26 bajo las siguientes características, entendiendo que se nos está hablando de religión, se nos está hablando también de ¿qué? De engaño en el corazón, se nos está hablando de ¿qué? De una religión vana. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué es la religión para el mundo? Son los puntos que vamos a desarrollar. ¿Qué es la religión para el mundo? Primer punto. Segundo punto, ¿qué expresa el texto bíblico sobre la religión? ¿Qué expresa el texto bíblico sobre la religión? Tercer punto, características de los religiosos. Características de los religiosos. Así que nos vamos a concentrar en ese versículo 26, donde vuelvo y reitero, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, entonces, empecemos. ¿Qué es la religión para el mundo? ¿Qué es la religión para el mundo? Lo primero, no sé si tú sabías o has tenido conocimiento de ello, que hay más de 4.200 religiones.
No sé si lo tienes presente. Hay más de 4.200 religiones en el mundo. Qué número tan grande, ¿no? Imagínate, hay más de 4.200 religiones en el mundo. Bueno, pero ¿qué dice el mundo que es religión? ¿Qué dicen los de afuera que qué religión? Dice, un conjunto de creencias, de normas de comportamiento, ¿no es cierto?, que incluyen ceremonias que son propias de un determinado grupo. Vuelvo y te lo repito. Un conjunto de creencias, de normas de comportamiento, que incluye ceremonias de un determinado grupo, y con las que el hombre y con las que el ser humano reconoce una relación con una divinidad. Si ves que el concepto de religión para el mundo es bastante amplio, rápidamente te reitero, conjunto de creencias, de normas de comportamiento, que incluye ceremonias que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con una divinidad. Bueno, eso es lo que es la religión para el mundo, pero ahora miremos el segundo punto. En el contexto que estamos leyendo, ¿de qué se está hablando de religión? En el contexto bíblico, en el contexto que estamos leyendo. Entonces, miremos que la palabra religioso viene obviamente del griego. Religioso viene del griego y de la palabra tereskeia. Esa es la palabra religioso, tereskeia. ¿Qué significa esa palabra? Designa piedad. Designa mostrarse de manera externa. ¿Qué significa piedad? Mostrarse de manera externa. Incluye actividades como la oración pública. Incluye actividades como la cena del Señor. Incluye actividades como asistencia a la iglesia y cosas semejantes. Vuelvo y reitero, ¿qué incluye? La oración pública, la cena del Señor, la asistencia de la iglesia y cosas semejantes. Eso es lo que significa ahí religioso, tereskeia. Bueno, así que ya teniendo estos dos elementos vamos a ir con el tercero y de ahí en adelante vamos a ir a varios pasajes bíblicos. Bueno, para ello te quiero invitar que vayamos a Lucas 18, 9, 12. Lucas 18, 9, 12. Ahora vamos a ver las características de los religiosos. Y vamos a mirar varias características de los religiosos. Entonces, te invito para que vayamos a Lucas 18, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 18, versículo 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, démonos cuenta ahí que el Señor Jesucristo está refiriendo allí una parábola. Pero el versículo 1 nos da características de lo que son los religiosos, que confían en sí mismo. Esa es una primer característica, confían en sí mismos. Los religiosos tienen esa característica, es decir, confían en su propio esfuerzo y en su propio conocimiento. Los religiosos confían en su propio esfuerzo y en su propio conocimiento. Ahora miremos un poco de este pasaje. Incluye la parábola 2 personajes. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quién era el fariseo?
un judío conocedor de la ley, pero que hacía énfasis en las cosas externas. Eso era un fariseo, una persona conocedora de la ley, que la conocía, pero que hacía énfasis en las cosas externas. Eso es un fariseo. ¿Qué es un publicano? Un publicano es una persona que se le había dado el derecho de recaudar impuestos para Roma. Una persona que se le había dado el derecho para recaudar impuestos por parte de Roma. Al publicano no lo querían para nada. El publicano era visto con malos ojos por parte de los fariseos. Era visto con rechazo. Así era visto el publicano. Entonces, mira que la actitud del fariseo es la siguiente, versículo 11. El fariseo puesto en pie, es decir, el fariseo le gusta mostrarse. El fariseo le gusta mostrarse ante los demás, porque ahí no dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, él estaba poniendo por encima su conocimiento y su propia sabiduría. Su propio conocimiento y su propia sabiduría, porque oraba de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mira que el versículo 12 habla también de las cosas externas. Las cosas externas, por ejemplo, como el ayuno. Él dice que ayunaba 2 veces por semana. O sea, él quería ganarle inclusive a la ley, porque la ley no hacía referencia a ello, a la cantidad de veces que se ayunara. Él dice 2 veces por semana. Y además dice que él daba el diezmo ¿de qué? De todo, absolutamente de todo lo que gano. Cuando también en el tema del diezmo había unas características que se les decía que se debía entregar, ¿no es cierto? Él dijo, no, ¿saben que esto no es suficiente? Yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿sí? A su propia convicción, a su propio pensamiento. Bueno, ahí tenemos esa primera historia. Y el primer elemento es que confianza en sí mismos. Vámonos al segundo elemento, a Gálatas 6:3, características de los religiosos. Gálatas 6:3. Gálatas 6:3, donde nos dice las Escrituras lo siguiente: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. La segunda característica de los religiosos: se creen más que los demás. La segunda característica de los religiosos es que se creen más que los demás. Aquí el apóstol Pablo nos dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Esos somos nosotros, esclavos de Jesucristo, porque ahora ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Jesucristo. Ya no vivimos para nuestros sueños, ya no son nuestros sueños, ahora nuestros sueños van alineados con Jesús. Muchas de las personas que quizás estamos en este lugar, teníamos muchos sueños, pero qué bueno que esos sueños sean alineados a Jesús. Porque si son tus sueños, estás viviendo para ti mismo. Sí, si son tus sueños, estás viviendo para ti mismo. La diferencia es que ahora tú eso le dices: Señor, guíame, y si esto no es, no lo hago. No importa que sea mi sueño, yo te obedezco. No importa que sea lo mío, porque ahora ya no importa lo mío. Ahora yo camino contigo y lo que tú me digas, yo obedezco. ¿Sí? En cuestiones de tantas cosas, porque es que ahora se nos ha dicho así, ¿no? Ahora te dices, ¿qué es lo que tú sueñas? Ah, un trabajo allá en el último piso, siendo el gerente, que pueda ver toda la ciudad y que tenga a disposición 50 empleados. Eso es lo que yo sueño. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Entonces tú dices, no, ahora mi sueño es el mismo de Jesús. ¿Sí ves? Esa es una diferencia y eso es el evangelio en el cual realmente nos plasma la palabra de Dios. Tercer punto, vámonos a ir a Mateo 15:1-3.
Vámonos a Mateo 15:1-3 para mirar el tercer punto de las características de los religiosos. Características de los religiosos. Mateo 15, versículos 1-3. Dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bueno, el tercer punto es que el religioso se aferra a las tradiciones. El religioso se aferra a las tradiciones, así como lo dice la palabra de Dios en el pasaje que estamos examinando, Mateo 15, versículos 1-3. Bueno, mira que allí nos dice lo siguiente, que ¿por qué tus discípulos, estoy leyendo el versículo 2, quebrantan la tradición de los ancianos? Y miremos que esas leyes de los cuales estaban haciendo referencia los fariseos y también los escribas, era un cuerpo de leyes extrabíblicas, ¿no es cierto?, que habían existido desde el momento de la cautividad con Babilonia. Eran una serie de tradiciones extrabíblicas orales que empezaron a existir desde la cautividad en Babilonia. Es decir, no fueron promulgadas por Moisés en la ley, no fueron, no. Entonces empezaron a trabajar ellos un poco de tradiciones extrabíblicas que después fueron llevadas al Misná, algo que conocen muy bien los judíos, el Misná. El Misná es un componente de leyes judías, ¿no es cierto?, que conjuga la tradición oral desarrollada desde la antigüedad. Si ves, a tradición oral, son unas leyes judías, sí, por supuesto, pero de tradición oral que no hacían parte de la ley de Moisés. ¿Sabes qué? En la ley de Moisés no había nada sobre el lavado de manos, no había nada. Y entonces, en ese momento, cuando estamos relatando el pasaje de Mateo 15, los fariseos y los escribas abordan a Jesús y le dice: ¿qué pasa con tus discípulos? ¿Qué pasa con ellos? Porque ellos violan nuestras tradiciones. Y él dice: no. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Es decir, él les puso algo mucho más alto, mucho más importante que esa tradición, mucho más importante que el mandamiento de Dios. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa con el religioso? El religioso se aferra ¿a qué? A las tradiciones. El religioso se aferra a las tradiciones. Bueno, miremos ahora un cuarto punto. En Mateo, capítulo 7, versículo 15. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Vámonos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que el cuarto punto es que ellos demuestran una aparente piedad. Cuarto punto, los religiosos demuestran una aparente piedad. ¿Sí ves? Por eso ahí nos dice la palabra de Dios en Mateo 7. Tenemos que guardarnos de esas personas. Tenemos que alejarnos de esas personas. ¿Por qué? Porque vienen con una característica, vienen vestidos de oveja. Es decir, aparentemente no son fáciles de reconocer, aparentemente no son fáciles de detectar, porque ellos aparentan ser ovejas. Ellos aparentan ser ovejas. Pero la Escritura nos dice es que por dentro son lobos rapaces. Si ves, la apariencia, lo externo, lo que enfatizaban los fariseos era lo externo, pero por dentro estaban vacíos. Por dentro estaban alejados de el Señor. Bueno, vamos en el cuarto punto. Miremos un quinto punto con respecto a las características de los religiosos.
Vámonos a Mateo, sigamos ahí en Mateo, ahora al capítulo 6, versículo 1 y 2. Mateo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que identificamos entonces esa quinta característica. Realizan acciones para ser vistos por los demás. Realizan acciones para ser vistos por los demás. Mira lo que dice ahí la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es que a algunos, a los que manejan la característica de la religiosidad, les gusta ¿qué? Es mostrarse ante los demás, que los demás los alaben, que los demás le digan: si tiene apariencia de santo, si tiene apariencia de piedad, si sabe de las escrituras, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo ahí, para ser visto por ellos, que nos guardemos de hacer esa justicia para ser vistos por ellos. Y nos dice la palabra: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, uno aparentemente, el religioso piensa que esas acciones de mostrarse ante los demás va a tener recompensa. En la palabra de Dios dice: así no es, no vas a tener recompensa. Y mira que el versículo 2, por ejemplo, nos habla de la forma inclusive de dar. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Es decir, cuando estamos dando, no nos mostremos ante los demás a decir: es que yo sí doy, de pronto tú no das, es que yo sí hago, de pronto tú no haces. No, porque eso lo hacen ¿qué? Los que les gusta ser visto por los demás. Eso lo hacen ¿qué? Los hipócritas. Eso lo hacen los hipócritas. Y los hipócritas ¿qué? Les gusta que las personas le alaben, les gusta que las personas les estén diciendo: qué bueno, tú sí tienes un corazón bondadoso, qué bueno, tú sí tienes un corazón receptivo, a ti sí te escucha Dios, ¿no es cierto? Entonces es algo que tenemos que reflexionar, porque ¿sabes qué? Se realizan acciones para ser vistas por los demás. Miremos el sexto punto, Lucas 5:30. Lucas 5:30. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:30: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Así que otro punto es que son murmuradores, es decir, no refrenan su lengua, como lo vimos en Santiago capítulo 1 versículo 26. Si no refrenamos nuestra lengua, la tal religión es vana. Y aquí vemos que los escribas y los fariseos murmuraban. ¿Qué hace ese Jesús comiendo? ¿Con quién? Con publicanos y pecadores. ¿Qué hace él? ¿Qué está haciendo él? Si ves, murmuraban, estaban hablando de lo que no entendían, de lo que no comprendían, ¿no? Mira que eso es delicado, porque allí hay murmuración, o sea, un religioso murmura. Un religioso no refrena su lengua. Eso hace un religioso. Miremos rápidamente otro punto. A través de Mateo 23:28. Mateo 23:28. Es decir, un séptimo punto. Mateo 23:28. Dice la palabra de Dios: así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Mira lo que dice: así también vosotros. ¿A quién se está refiriendo el pasaje bíblico? Todo el contexto del capítulo 23 se está refiriendo a los religiosos, a los fariseos de la época. Y entonces Jesús les dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos. O sea, por fuera estás bien, no tienes problema, pero es que tu problema es tu corazón.
Tu problema es por dentro. Tu problema es que no entiendes realmente qué significa misericordia. ¿Qué significa misericordia? Si ves, ahí les está diciendo que por dentro sus corazones están llenos de hipocresía, están llenos de iniquidad. Hipocresía, es decir, mostrar una doble personalidad. En un lado tengo una característica, pero en otro lado tengo otra característica. Así es. Y esto precisamente vale la pena señalar que a veces lamentablemente a los seres humanos nos ocurre, ¿no? Nos ocurre que somos unos en un lado y somos otro en otro lado. Por eso siempre hay que tener una reflexión para nosotros los seres humanos. Los que están solos tienen allí un amigo, un buen amigo que pueda decir: oye, tú vas a la iglesia pero tu comportamiento no se ajusta, quizás allá eres un santo, pero aquí vienes y desordenas todo. Pero generalmente en familia tenemos estas personas que nos pueden ayudar. Tenemos a nuestro esposo o a nuestra esposa. O tenemos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar a decir: oye, realmente hay algo, o sea, yo te noto muy diferente en la iglesia y cuando vienes acá empiezas allá tu genio cambió. Ya eres de otra forma, ya gritas acá, ya empiezas a pelear, ya haces una cosa, haces lo otro. Y entonces uno tiene que reflexionar y uno dice: oiga, yo escucho la palabra y cuando escucho la palabra, la Biblia, no el pastor, la Biblia, porque no soy yo, es la Biblia, me está diciendo que si tengo este comportamiento soy hipócrita. No yo, lo dice la Biblia. Si tengo este comportamiento soy hipócrita. Y si yo leo todo el capítulo 23, yo me tengo que asustar. Yo me tengo que asustar si leo la palabra de Dios. Yo digo: ay, caramba, o sea que de pronto estoy desviado, me estoy desviando, o de pronto no soy, o de pronto ¿qué? Vuelvo y reitero, porque es que todos los seres humanos de alguna forma tenemos una compañía. Yo dije: bueno, al que está viviendo solo, pues debe tener un amigo, ¿no? Un buen amigo, una buena amiga que le está diciendo las cosas, que le está diciendo: oye, tú vas a la iglesia, pero ¿cómo es tu comportamiento? En la iglesia, como decimos popularmente, en la iglesia todos somos santos, pero fuera de la iglesia, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo actuamos? A veces, inclusive en la iglesia, nuestro comportamiento no es adecuado, pero generalmente, la mayoría de personas generalmente tienen un comportamiento adecuado, la mayoría. El problema no es tanto en la iglesia, aunque ocurre porque a veces hay personas que no tienen un comportamiento adecuado en la misma iglesia, es decir, no se saludan unos con otros, es decir, hay personas que miran mal a otra persona, ¿no? Eso ocurre también en la iglesia, pero uno diría, es afuera donde realmente más se ve, y es más, esto se ve sobre todo con otras personas, en el trabajo, en la familia, porque en la familia uno difícilmente puede aparentar. En la familia difícilmente uno puede aparentar. ¿Por qué? Porque está siempre relativamente con ellos, ¿no? A pesar de que uno sale a trabajar por la mañana, llega por la noche, pero ahí está compartiendo con la familia. Entonces ahí es difícil aparentar. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice que por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Es decir, que ellos realizaban acciones externas, pero por dentro no tenían realmente la revelación de la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Entonces, ese séptimo punto es: hacen las cosas por obligación y no por amor. Hacen las cosas por obligación y no por amor. Este es el séptimo punto. Hacen las cosas por obligación y no por amor. Miremos qué nos dice rápidamente, vamos a entrar ya a la conclusión, a Jeremías 17, 9, 10. Jeremías 17, 9, 10. Donde la palabra de Dios a través del profeta Jeremías nos está diciendo algo muy importante. Jeremías 17, 9, 10. Nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay que entender que el ser humano de por sí es engañoso. O sea, él puede decir un día sí y otro día puede decir no, cambia rápidamente, ¿no? Pero además que el corazón es engañoso, ahí lo describe el profeta Jeremías con otra palabra, y perverso. No es fácil de identificar, pero aquí la palabra de Dios nos dice que sí, el Señor sí conoce los corazones. Es decir, a Dios no podemos engañar. Quizás tenemos una personalidad en el trabajo, quizás tenemos una personalidad en la iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Quizás tenemos una personalidad en el estudio, en la universidad, en el colegio, quizás, pero también debemos tener en cuenta algo, a Dios no lo podemos engañar porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos más íntimos. Así que volvamos rápidamente a Santiago 1:26. Santiago 1:26. Por eso dice la palabra de Dios, mira, si alguno se cree que religioso entre vosotros, si alguno se cree religioso, si ves, se cree, por eso una característica del religioso es que confía en sí mismo. Una característica del religioso es que confía en su conocimiento y en sus propias fuerzas, se cree, no. Recordemos que en las cosas de Dios ahora dependemos de Dios para todo, para la provisión, para nuestra seguridad, para nuestra guía. Todo dependemos de Dios, es que ahí está la diferencia. Y a veces cuando las cosas no nos funcionan, entonces decimos, no, tengo que yo ayudarme. Y entonces alguno podría acuñar un dicho que no aparece en la palabra de Dios que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, claro, eso no aparece en la palabra de Dios, pero como es más fácil, ¿no es cierto?, cuando te dicen, tú tienes que depender de Dios. Y como las cosas a veces no salen porque Dios está probando tu corazón, entonces tú dices, no, Dios necesita mi ayuda. Voy a ayudarle un poco a Dios. Voy a ayudarle un poco a Dios. Y eso es lo que estaban haciendo los escribas, ¿no es cierto?, con su tradición oral. Ellos estaban ayudando un poco a Dios, pero Dios les decía, no necesito ayuda. No necesito ayuda. Yo te estoy formando. Entonces, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿sí ves? Ahí dice que no refrena su lengua, su andar, la forma de expresarse hacia los demás, la forma de compartir con los demás, ¿no es cierto? Entonces, nos dice ahí la palabra de Dios que engaña su corazón. ¿Sí ves? Estamos resumiendo todos esos pasajes que acabamos de ver. Recordemos el pasaje de que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, ¿qué pasa? Su corazón es engañoso. Ellos piensan que están bien y no están bien. Mira esto, ¿no? Pensamos que estamos bien, que estamos caminando derechito. Y aquí la palabra de Dios dice, si tú te crees así, no estás caminando derechito, estás por otro camino. Quizás estés por la puerta ancha. Quizás estás por la puerta ancha y no por la angosta. Y entonces dice, porque ahí viene claramente, dice, todo lo que tú estás haciendo, esas acciones externas, no te sirven para nada. Esas acciones externas no te sirven para nada, porque ahí dice que la religión del tal es vana, no sirve. O sea, tú puedes, pongámoslo de esta manera, tú puedes participar de la cena del Señor, tú puedes venir a la iglesia cada 8 días, pero si tu corazón no ha sido transformado, no ha sido cambiado, no pasa nada. ¿Sí ves? Bueno, realizamos bautizos, tú te puedes haber bautizado, pero si no hay cambio en ti, no pasa nada. No pasa nada. Participas ahora de la cena del Señor, pero si tú no cambias, no pasa nada. Tú vienes a la iglesia, no pasa nada. Ayudas con la canasta del amor, pero si no cambias, no pasa nada. Ayudas a los recursos de la iglesia, pero si no cambias, no pasa nada. No pasa nada. Así que miremos como resumen.
Las personas se amparan en la religión para demostrar piedad. Las personas se amparan en la religión para mostrar piedad. Y las personas debemos entender que no se trata solamente de ir a la iglesia, se trata de obedecer la palabra de Dios. Eso es lo importante, como resumen. Las personas se amparan en la religión para mostrar piedad, pero no se trata de ir a la iglesia, se trata de obedecer la palabra de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que no vengas a la iglesia. Cuando estamos examinando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la ley de Dios dice, guardarás el día de reposo, ¿sí? Pero aquí estamos haciendo énfasis que lo más importante es que tu vida sea transformada, porque si tu vida es transformada, tú vienes a la iglesia a recibir de la palabra de Dios. Tú vienes a la iglesia a recibir de la palabra de Dios. Así que nos queda para el próximo domingo ver características de los seguidores de Jesús. Como hemos visto las características de los religiosos, ahora vamos a ver las características de los seguidores de Jesús. Por eso la palabra, el tema de hoy es religioso o seguidor de Cristo. Religioso o seguidor de Cristo. Pero no olvidemos algo muy importante. Nosotros nos quitamos la máscara de la religiosidad cuando obedecemos la palabra. Cuando tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ven, sígueme, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos nuestra cruz y le seguimos. Es decir, nos despojamos de todo conocimiento del mundo. Nos despojamos de toda situación del mundo. Nos despojamos de todo lo del mundo para decir, no hay ningún problema. De todos mis sueños, de todas mis cosas, no tengo ningún problema. Ahora te voy a obedecer para ser un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.